Nos encontramos aquí en la avenida Boyacá, en el sector donde se está trabajando la obra de los puentes de la calle 127 y la extensión y ampliación con la avenida El Rincón. Esta obra viene presentando un muy buen avance en el mes de diciembre. Y ustedes lo van a apreciar el día de hoy. Ya los operarios que hay, los sectores que se están interviniendo, como este, que es importante también, y van a ver de alguna manera también cómo ya los conectores, los empalmes finales de los puentes vienen avanzando. El ritmo de la obra creo que es bueno, están dándole duro, están trabajando juiciosamente y yo creo que con este ritmo, sin lugar a dudas, la posibilidad de que esta parte de la obra se entregue en el primer trimestre del próximo año es bastante alta. Creo que el compromiso que asumió el contratista lo está cumpliendo después de la gestión que hizo la alcaldía y el IDU cuando se paró la obra por el problema que se presentó, que ustedes ya todos conocen. Pero en este momento las cosas vuelven a tener buena cara y creo que para el primer trimestre del próximo año perfectamente se podría estar entregando esta parte y creo que antes de finalizar el primer semestre estaría la totalidad de la obra, incluida la conexión y ampliación y extensión de la avenida Rincón. Creo que se nos va a hacer realidad este sueño que durante tantos años y con los tropiezos que se han tenido ha sido una lucha permanente. Lo importante ahora es lograr terminar la obra, ponerla al servicio de la ciudadanía y que empiece a prestar una mejor movilidad en este sector de nuestra bella capital, Bogotá. Creo que las cosas van bien, ustedes pueden apreciar ahí el personal, lo que estaba pendiente, que ya se está trabajando de manera juiciosa y que le permite a uno soñar ya en pocos meses con todo este sector en funcionamiento y vehículos circulando en todos los sentidos. Aprovecho este espacio para dedicar a todos mis seguidores una feliz Navidad y que también el año 2025 los reciba con muchísimas bendiciones. A continuación, los dejo para que continúen viendo este video y miren ustedes cómo esta obra se va haciendo realidad.